El axioma del sótano para el Dr. Samuel Vega: el universo no estaba hecho de átomos, sino de ecuaciones que aún no habían sido pronunciadas. A sus 42 años, ocupaba la cátedra de Geometría no euclidiana y Topología Avanzada en la Universidad de San Leopoldo, una institución jesuita de muros de sillar gris que olía a incienso viejo y a papel encerado. Samuel no era un hombre querido por sus alumnos ni por sus colegas, su mirada, fría como el cristal de un microscopio, y su desprecio manifiesto por las ciencias aplicadas lo habían convertido en una especie de anacoreta académico. El cambio comenzó el 14 de noviembre. La universidad, en proceso de digitalizar sus fondos bibliográficos más antiguos, había reabierto la cripta del ala norte, un sótano abovedado que había permanecido sellado desde la epidemia de tifus de 1882. Allí abajo, entre legajos corroídos por el nitrato y ratas momificadas por el polvo de cal, los archiveros encontraron un baúl de hierro forjado con 3 cerraduras colosales. El rector de la universidad, sabiendo que Samuel era el único capaz de interpretar la matemática previa al siglo XX sin el sesgo de las calculadoras modernas, le entregó el único contenido del baúl que no era de naturaleza eclesiástica. Un manuscrito encuadernado en piel de cerdo porcina, cuyas páginas de vitela presentaban un grosor y una textura que recordaban sospechosamente a la piel humana curada. El autor era el hermano Bartolomé de la Cruz, un monje astrónomo que había sido emparedado vivo en los muros del monasterio de San Leopoldo en 1612 bajo cargos de geometría herética y comunión con las dimensiones de la caída. No hay teología aquí, Samuel, le había dicho el rector, entregándole el volumen con unas pinzas de fieltro. Solo hay números. Pero los operarios que lo transportaron se quejan de dolor de cabeza. Uno de ellos ha empezado a sangrar por los oídos sin causa médica. Revísalo en tu despacho privado. Si es basura cabalística, lo quemaremos. Samuel se encerró en su oficina del 3er piso. El despacho era un espacio claustrofóbico, atiborrado de pizarras de grafito que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, todas ellas saturadas de fórmulas escritas con tiza blanca, amarilla y azul. Al abrir el manuscrito, el olor lo obligó a encender un cigarrillo. No olía a humedad ni a moho, sino a grasa animal rancia y a cobre dulce, el olor inconfundible de un matadero que intenta ocultarse tras capas de perfume litúrgico. El texto estaba escrito en un latín corrupto, salpicado de símbolos matemáticos arcaicos que Samuel tardó varias horas en descifrar. Bartolomé de la Cruz no hablaba de Dios ni de los ángeles. Hablaba de la gran rotación. El monje afirmaba haber encontrado una falla en el espacio tridimensional, un pliegue de descarte donde la materia no se destruía, sino que se volcaba sobre sí misma, revelando una cara oculta de la realidad que él denominaba la carne ciega. En la página 12, el texto cesaba y dejaba paso a una serie de diagramas topológicos que hicieron que a Samuel se le helara la sangre en las venas. Eran proyecciones de una hiperesfera en un espacio de 4 dimensiones, $H acento circunflejo 4 $, pero las líneas de la tiza o de la tinta con la que estaban dibujadas no eran rectas. Tenían una ondulación orgánica, biológica. Las intersecciones de los planos no formaban vértices agudos, formaban nudos que recordaban a la torsión de los intestinos o a la disposición de las fibras musculares en un útero abierto. Esto es imposible, murmuró Samuel, acercando la lupa al papel de vitela. Este hombre estaba utilizando la topología de Riemann 2 siglos antes de que Riemann naciera. Al tocar el borde de uno de los diagramas con la yema del dedo índice, sintió una descarga estática tan violenta que el cigarrillo se le cayó de la boca, perforando el pantalón. No fue una descarga eléctrica ordinaria. Fue una sensación de succión, como si el poro de su piel hubiera intentado alinearse con un vacío microscópico que tiraba de su carne hacia el interior de la página. Miró el reloj de pared. Eran las 3 de la mañana. Alrededor del campus, el silencio era absoluto, roto solo por el chirrido de los murciélagos en los aleros del edificio. Decidió copiar la primera ecuación del monje en su pizarra principal. Tomó un trozo de tiza blanca y comenzó a trazar las variables. La ecuación describía un tensor de curvatura donde la masa del observador influía directamente en la distancia entre los puntos del espacio local. Mientras sus dedos daban forma a los símbolos, $barra inversa alfa $barra inversa beta $, los operadores de inversión espacial, un zumbido sutil, una nota pura y constante, comenzó a vibrar en las tuberías de la calefacción de la oficina. Samuel terminó el último término de la ecuación, una integral cerrada que definía el límite del volumen tridimensional.
Dio un paso atrás para contemplar el resultado. En el centro de la pizarra, donde las líneas de la tiza se cruzaban para definir el punto cero del pliegue espacial, la superficie del grafito ya no era negra. La tiza parecía estar hundiéndose. El polvo blanco del mineral no caía hacia el suelo por la gravedad, se deslizaba hacia dentro de la pizarra, tragado por un agujero invisible del tamaño de una moneda que parecía haber perforado la madera y el muro de sillar que había detrás. Samuel se acercó, fascinado. Encendió la linterna de su teléfono móvil y apuntó hacia el centro de la pizarra. El haz de luz no iluminó el fondo de un agujero en la pared. La luz pareció curvarse, girando en espiral alrededor de la oquedad como el agua que se va por un desagüe, antes de desaparecer por completo en una negrura que tenía relieve. Una oscuridad que parecía ocupar un volumen tridimensional fuera del espacio de la habitación. La deformación del contorno. Al día siguiente, Samuel no se presentó a su clase de las 8 de la mañana. Era la primera vez en 15 años de docencia que faltaba a una sesión sin avisar. Su ayudante de cátedra, un joven estudiante de doctorado llamado Carlos Moreno, acudió a buscarlo a su despacho temiendo que el profesor hubiera sufrido un síncope. Al llamar a la puerta, no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde el interior del despacho llegaba un sonido extraño, un chapoteo rítmico, blando, similar al de alguien que remueve un cubo de vísceras con una pala de madera. Carlos giró el pomo. La puerta estaba sin echar llave. Al abrirla, el olor lo obligó a taparse la boca con la manga de la chaqueta. El despacho estaba sumergido en una penumbra gris, las pesadas cortinas de terciopelo verde estaban echadas y aseguradas con chinchetas a los marcos de las ventanas para que no entrara ni un solo rayo de sol. Samuel estaba de pie frente a la pizarra principal. Tenía la ropa arrugada, la camisa desabotonada hasta el ombligo y las manos cubiertas de un polvo de tiza tan denso que parecía llevar guantes de yeso. Sus ojos estaban fijos en el centro de la pizarra, fijos y abiertos de una manera antinatural, las pestañas parecían haber sido arrancadas o cortadas para evitar el parpadeo. ¿Profesor Vega?, preguntó Carlos, dando un paso hacia atrás. Los alumnos de tercer año están esperando en el aula magna. El rector está preguntando por el manuscrito del monje. Samuel no giró la cabeza. Cuando habló, su voz sonó ronca, como si tuviera las cuerdas vocales cubiertas de arena seca. Diles que la geometría euclidiana es una mentira para niños, Carlos. Diles que el espacio no es plano, ni curvo, ni hiperbólico. El espacio es una membrana orgánica. Una piel que Dios estiró sobre algo que tenía hambre, para que no viéramos lo que hay detrás. Profesor, usted no tiene buen aspecto. Déjeme que lo acompañe a la clínica universitaria. Mira la pizarra, Carlos. Gritó Samuel, girándose bruscamente. Carlos miró. El agujero que el día anterior tenía el tamaño de una moneda ahora ocupaba casi un tercio de la pizarra de grafito. No era un agujero físico en la madera, la pizarra misma parecía haber sido digerida. Los bordes del grafito se habían vuelto blandos, adoptando un color rosáceo, membranoso, que palpitaba con la frecuencia de una respiración pausada. Del interior de la oquedad oscura brotaba una humedad tibia que condensaba el aire de la habitación, transformándolo en una neblina con olor a sudor y a amoníaco. Lo más espantoso no era la pizarra. Eran las manos de Samuel. El polvo de tiza blanca no era tiza. La piel de sus dedos se estaba descamando, volviéndose de un tono blanco calcáreo. En las falanges de su mano derecha, la piel se había estirado tanto que los huesos se transparentaban, pero no como un esqueleto normal, los huesos parecían haber cambiado de ángulo. Curvándose hacia el interior de la palma en una geometría helicoidal que desafiaba la anatomía humana. He resuelto la tercera aproximación del hermano Bartolomé, dijo Samuel, mostrando una sonrisa que revelaba unas encías sangrantes. Las constantes de la física cambian cuando alteras la topología del plano. He conseguido que el plano horizontal de la habitación pierda 3 centímetros de espesor. ¿No lo notas? Las suelas de tus botas están más cerca del sótano de lo que estaban cuando entraste. Carlos miró hacia abajo. Con un horror visceral, descubrió que la madera del parqué bajo sus pies se sentía blanda, elástica, como si estuviera pisando sobre una ciénaga de lodo o sobre el lomo de un animal colosal. Sus botas se hundían un par de centímetros con cada paso, y al levantar el pie, la madera emitía un quejido húmedo, succionante. Me voy de aquí, dijo Carlos,
aterrorizado. Esto es un escape de gas. Estamos alucinando. Voy a llamar a los bomberos. El estudiante corrió hacia la puerta, pero al intentar asir el pomo de bronce, descubrió que la geometría de la habitación ya no era la misma. La puerta no estaba a 3 metros de distancia, la pared lateral pareció estirarse, alejando la salida en una perspectiva infinita que recordaba a los pasillos reflejados en dos espejos enfrentados. La distancia se multiplicaba con cada paso que daba hacia adelante, como si el espacio entre él y la puerta estuviera engendrando nuevos centímetros a partir de la nada. No te vayas, Carlos, susurró Samuel desde la penumbra. Necesito un testigo. La ecuación requiere una masa crítica de tejido vivo para estabilizar el centro de la inversión. La tiza y el grafito no tienen suficiente memoria biológica. La carne, en cambio, la carne recuerda todas las dimensiones por las que pasó antes de hacerse polvo. La asimilación del espacio. Pasaron 3 días. La Universidad de San Leopoldo entró en un estado de alarma silenciosa. Ni el profesor Samuel Vega ni el estudiante Carlos Moreno habían salido del edificio del ala norte, según las cámaras de seguridad del campus. Sin embargo, cuando los vigilantes de seguridad intentaban acceder al tercer piso, se topaban con un fenómeno que la policía no sabía cómo catalogar. La escalera de piedra que conducía al pasillo de las oficinas parecía no tener fin. Los agentes subían 3, 4, 5 pisos de escaleras idénticas, pero al mirar por las ventanas del hueco, descubrían que seguían estando a la altura del primer piso. Atrapados en un bucle topológico que los devolvía al punto de partida cada vez que intentaban alcanzar la oficina de Samuel. Dentro del despacho, el tiempo había dejado de ser una variable lineal. La habitación se había ensanchado hacia adentro, transformándose en una catedral de carne gris y sillar deformado. Carlos Moreno ya no intentaba huir. Estaba sentado en el suelo, en un rincón de la estancia que se había hundido formando una cuenca semicircular de parqué descompuesto. Sus piernas ya no le pertenecían, la madera del suelo había brotado hacia arriba en forma de hilos de celulosa y fibras vegetales que se habían introducido por los poros de sus tobillos, trenzándose con sus tendones de Aquiles y anclándolo definitivamente al suelo de la habitación. Su cuerpo era ahora parte del armazón del edificio. Podía sentir el paso de las ratas por las tuberías del piso inferior directamente en su sistema nervioso, podía sentir el peso del tejado sobre sus vértebras cervicales. Duele, gemía Carlos, con los ojos vueltos hacia arriba, mostrando solo las escleróticas blancas. Profesor, haga que pare, los números me están mordiendo la columna. Samuel Vega ya no parecía un ser humano. La inversión espacial descrita por el monje Bartolomé se había completado en un 80%. Su ropa había desaparecido, asimilada por su propia piel, que ahora presentaba el aspecto de una vitela blanca, densa y cubierta de inscripciones matemáticas que su propio cuerpo segregaba en forma de costras negras de melanina concentrada. Sus brazos se habían alargado casi 2 metros, perdiendo los codos y transformándose en 2 apéndices tentaculares de músculo y hueso flexible que terminaban en decenas de filamentos óseos. Con ellos, Samuel continuaba trazando ecuaciones en el aire, utilizando como tiza el calcio que brotaba de las puntas de sus dedos modificados. Ya casi está, Carlos, decía Samuel. Su boca ya no tenía labios, la piel de la cara se había retraído hacia atrás, fijándose en las orejas y dejando al descubierto una dentadura doble que recordaba a la de los peces de las grandes profundidades marinas. Hemos alcanzado el límite del tensor de Kelling. El espacio tridimensional se está rompiendo como un trozo de papel seco. Lo que viene ahora no es la muerte. Es la extensión. El agujero del centro de la pizarra se había tragado las 4 paredes del despacho. Ahora era una esfera flotante de negrura absoluta que ocupaba el centro de la habitación, una esfera que no generaba gravedad física, sino que generaba una atracción biológica. Los objetos de la estancia, los libros de matemáticas, los escritorios de roble, los restos de comida, no eran atraídos hacia el centro de la esfera por su peso, eran deformados hacia ella. Los bordes de los libros se estiraban como hilos de chicle, las esquinas de los muebles se curvaban en ángulos de 90 grados que apuntaban hacia el centro de la oscuridad. De repente, la esfera comenzó a latir. Con cada latido, la luz de la habitación cambiaba de color, pasando del gris al ultravioleta, un color que Samuel y Carlos podían ver no con los ojos, sino con la superficie de su piel expuesta. A través de la abertura de la esfera, se divisaba el otro lado del teorema.
No había estrellas, ni galaxias, ni vacío. Había una llanura infinita de tejido celular vivo, un océano de carne ciega, sin ojos, sin piel, sin órganos definidos, una masa colosal de fibras musculares que se contraían y expandían en un espacio de dimensiones infinitas. Del centro de ese océano partían millones de filamentos transparentes que cruzaban la brecha del espacio y se conectaban con los cuerpos de Samuel y Carlos, alimentándose de su conciencia, absorbiendo su identidad humana para procesarla en una eternidad de cálculo matemático puro. Es hermoso, susurró Samuel, extendiendo sus apéndices hacia la esfera. Es el orden absoluto. El universo no fue creado por un arquitecto, Carlos. Fue parido por una víscera que quería saber cuánto medía su propia longitud. La clausura del pliegue. El 19 de noviembre a las 3 de la mañana, el zumbido de las tuberías cesó de golpe en todo el campus de la Universidad de San Leopoldo. En ese mismo instante, la escalera de piedra del ala norte recuperó su geometría tridimensional normal. El rector, acompañado por un equipo de cerrajeros y agentes de la policía judicial, subió corriendo hasta el tercer piso. Al llegar al final del pasillo, se encontraron con que la puerta del despacho del profesor Samuel Vega estaba entornada. La policía entró con las armas en la mano, esperando encontrar la escena de un crimen de sangre o un secuestro. Pero la habitación estaba vacía. No había desorden, ni signos de violencia, ni rastro de los cuerpos de Samuel Vega o de Carlos Moreno. Sin embargo, el espacio del despacho era radicalmente distinto. La habitación, que originalmente medía 4 metros de ancho por 5 de largo, ahora medía exactamente 2 metros por 2. El techo se había rebajado tanto que los agentes tenían que caminar agachados para no golpearse la cabeza. Las pizarras de grafito habían desaparecido. En su lugar, las 4 paredes del despacho, el suelo y el techo estaban revestidos de una capa perfecta, pulida y fría de un sillar gris oscuro que no presentaba ninguna junta ni fisura. Como si toda la habitación hubiera sido tallada en un solo bloque de granito extraído de una profundidad abisal. En el centro del suelo de la habitación, donde antes se alzaba el escritorio de Samuel, había un único objeto, el manuscrito del monje Bartolomé de la Cruz, cerrado y protegido por sus 3 cerraduras de hierro forjado. El rector se acercó y recogió el libro con manos temblorosas. Al abrirlo por la última página, descubrió que el texto original del siglo XVII se había ampliado. Debajo de los diagramas topológicos de la carne ciega, escritos con una tinta negra y brillante que aún olía a sangre fresca, aparecían 2 nuevos diagramas. El primero reproducía con una precisión geométrica absoluta los rasgos faciales de Carlos Moreno, pero distorsionados, estirados a lo largo de una superficie hiperbólica que transformaba su rostro en la fachada de un edificio. El segundo diagrama era una serie de ecuaciones que describían la densidad ósea de un hombre de 42 años, combinada con las constantes de torsión de una estructura de sillar gris. Al final de la página, una última línea en latín cerraba el manuscrito. La carne ha comprendido el axioma. El espacio ha sido cobrado. El umbral queda medido hasta la próxima rotación. El rector cerró el libro de golpe y ordenó tapiar la habitación con ladrillo y hormigón armado esa misma mañana. Hoy en día, los estudiantes que caminan por el pasillo del tercer piso del ala norte afirman que, durante las noches de tormenta, si pegas el oído a los ladrillos del muro sellado, no se escucha el silencio de una habitación vacía. Se escucha el eco lejano de un latido blando, rítmico, y el sonido de una tiza invisible que continúa trazando números eternos sobre una piel que nunca termina de estirarse.